Muy buenas chicos, aquí Heaven G con un nuevo video para el canal y en el video de hoy, como pueden ver la duración, estaremos hablando sobre todos los updates que han salido chicos, muchas cosas que se aproximan el día de mañana y estaremos hablando de todas. Sí, se sabe que son 25 minutos, pero 25 minutos que ustedes van a poder aprovechar, o bueno, 25, pero puede que yo realice un poquito de reducción, quién sabe, ¿no? Pero aquí aprovecharemos y hablaremos sobre todo, tanto las actualizaciones que ya ustedes saben que están publicadas en Facebook, como las cosas que se publicaron también en Facebook, pero hablaremos un poquito más a fondo porque estaremos traduciendo y demás para que se entienda todo lo que viene el día de mañana. Así que bueno chicos, espero que se suscriban, dejen su like y comentario y sin más que añadir, vamos a comenzar con el video, gente. Espero que la verdad ustedes puedan ver tantos minutos porque yo ni estoy acostumbrado. Y bueno gente, es algo que no se debe de estar hablando, ya sabemos que viene Ark City, una nueva ciudad en la cual vamos a tener bastante contenido y aquí le vamos a poner la traducción a este pequeño texto, ¿no? Dice Ark City, una tierra desconocida envuelta por una densa niebla, turbulencia y un muro de nubes que la deja oculta a los ojos de los demás, mundo exterior o a los ojos del mundo exterior, por así decirlo, ¿no? Para arreglar la traducción un poquito. Y pues bueno gente, ya ustedes saben que esto viene a quedarse y haremos directo el día de mañana, así que si quieres explorar el día de mañana voy a hacer un directo como de 7 o 8 horas, así que ya sabes. También dentro de la ciudad tendremos áreas urbanas, las cuales se van a, digamos, diferenciar una de la otra y vamos a leer sus definiciones en español, gente. Aquí tenemos un área que asume la función de comerciar y vivir, que es la sección más grande de la ciudad. Esa es el área central. También tenemos el Night Square, que pues es un área que funciona en el entrenamiento de las fuerzas de combate para hacer frente a las amenazas de la fuente, que pues, qué sé yo, no sé qué es la fuente todavía, pero lo averiguaremos el día de mañana. ¿Qué es la fuerza más importante en la protección de la ciudad? Quizás la fuente sea lo que mantiene a la ciudad, qué sé yo, con energía, no sé, vamos a decirlo así entre comillas, pero el día de mañana estaremos viendo, ¿no? Y también tenemos el Control Room, que esto pues es un área que realiza la función de consola de control, donde descansa la fuente número 3 y los caballeros siguen monitoreando su estado activo. Está muy hermoso como se separa la ciudad por cosas y bastante chulas están también las imágenes que se caracterizan por estas áreas, que esperemos reaccionar mañana a ellas en directo, gente. Así que ya ustedes saben para que nos acompañen. Aquí tenemos la definida zona más peligrosa de Ark City, que es la Black Crystal Park. Esta zona pues es la más peligrosa, como pueden ver, y aquí dice que los caballeros recopilan y acumulan el origen de Mutation Black Crystal, fragmentos aquí para evitar que se propaguen a otras áreas. Es decir, que aquí hay fragmentos que quizás sean protegidos para evitar que se salgan a otras áreas y así puedan, qué sé yo, llegar a contaminar más zombies o hacer algún tipo de mutación entre ellos, lo cual, mucha curiosidad. También tendremos el Memorial Park, que es donde pues vamos a estar, digamos, más sentimentales, en el área más sentimental de Ark City, porque aquí es donde los caballeros lloran a aquellos que han perdido su vida, su familia o cualquier tipo de pérdida que se haya tenido. Es aquí donde se viene a estar sentimental, ¿no? Así que si vienes aquí y lloras o no lloras, tú no has perdido a nadie aquí en el Ark City, así que dejemos la hipocresía, ¿no? Pero me da curiosidad súper la historia de la ciudad, así que la investigaré y la sacaré en próximos videos para ver qué tal, ¿no? Vamos a verificar eso más adelante. También, gente, tendremos el Infection Tide, que esto estará dentro de la ciudad de Ark City, que pues que ya ustedes saben que la ciudad, como está bajo la amenaza del infectado, la fuente de energía número 3 estará periódicamente en un estado inestable que se llama marea de infección y tiene el efecto de reunir a los infectados en la ciudad, y los ciudadanos de Ark City deben estar alerta todo el tiempo y prepararse para el peligro que se avecina en cualquier momento, lo cual pues lo que me da a mí a entender es que quizás uno que otro día, qué sé yo, pues haya que reunirse aquí a ayudar a las personas de Ark City, o en cualquier momento de la ciudad o en cualquier cosa puede ocurrir esto y qué sé yo, si hay algún eventito que puede ocurrir y darte alguna recompensa, ¿no? Si es que te invitan, o puede ser ya algo que sea automatizado por los mismos NPCs que estén ahí atacando diariamente, porque ya ustedes saben que los NPCs hacen sus cosas también y puede ser parte de la ciudad naturalmente, y si tú te quieres meter a pelear o a algo, pues lo haces y ya, como Redwood, ¿no? Que si
tú quieres le das, o si no, pues a la M con eso. Y bueno, gente, también tendremos nuevas facciones y la facción se llama The Ark Knights. Esta facción estará dividida con estos 3 personajes que vemos aquí misteriosamente, y estos 3 personajes creo que pueden funcionar como Redwood Town. Tú te puedes, qué sé yo, quizás unir a ellos y pues no sé, como se hace en el estilo de Redwood. Ojalá que sea así porque estaría bien chulo para tener como más dinamismo, pero bueno, en caso de que no, simple, sería igual. Una facción nueva, gente. Ya ustedes saben que las facciones son parte de la historia del juego. Hay distintas facciones. La facción que está, por ejemplo, en el área de hielo, la facción que está en el área desértica, entre otras, y la facción de Hope, que es la principal, donde todos se comunican al momento de tener problemas, y ahí se unen todos, que la verdad se llevan fatal. Si ustedes pues, se ponen a ver mis videos de la historia, se llevan horrible las facciones. Y aquí están los miembros, gente. Vamos a leer rápido porque es demasiado. Aquí tenemos el Chief Captain Fred, que es el líder espiritual del Arca. Caballeros, el contribuyente clave para capturar la fuente número 3 y liderar el desarrollo de Ark City. Actualmente involucra el plan de resonancia. También tenemos al Acting Chief Captain and Mayor of Ark City, Constantine, que también es el líder, para tomar el orden, porque si sigo cambiando de español a inglés me muero, que es el líder de la ciudad con gran poder de atracción y carisma personal, liderando Ark City hacia adelante bajo la voluntad de Fred, encargado de la sala de control y del central. Y también tenemos a la Captain of the Guard, Lancelot. Esta es la chica más fuerte, es la caballera más fuerte que siempre está lista para dedicar su vida al plan de resonancia en cualquier momento. Cabeza del caballero cuadrado, es decir, que es la cabeza de ellos dos, está por encima de ellos dos y también es la más fuerte. Si te confundes con quién es ella más o menos, puedes verificar el tráiler que subí el día de ayer, que tienen un gran parecido. No estoy seguro de que sea la misma persona, pero tienen un gran parecido. Así que pues ya ustedes pueden ir imaginándose que estos van a ser los encargados de las misiones, o las misiones, digamos, la mayoría de ellas, encargados de ese tipo de actividades dentro de la ciudad de Ark City. Así que estaremos listos para seguir órdenes de los bosses. Aquí, gente, tenemos el Mutated Infected, que es el infectado mutante o el infectado mutado, y el Mutation Core, que es esto lo que vamos a estar utilizando en caso de que seamos de la nueva profesión. Dice, los infectados mutados son los infectados que mutan bajo la influencia del Black Crystal, o sea, los cristales negros. Se armarán con las circunstancias. El uso del núcleo de la mutación puede luchar contra los infectados mutados de manera efectiva. Es decir, que, pues nada, estos mutantes, estos zombies mutados, creo que estarán dentro de la ciudad de Ark City. No sé si se van a regar por todo el pueblo, porque lo que yo creo es que no todo el mundo va a ser de la nueva profesión. Así que no sé todavía si van a estar así regados en el pueblo completo o solamente en la ciudad de Ark City en todos los lados, que es muy distinto. Así que estaremos revisando porque son cositas que me confunden y no quiero asegurar nada. Aquí, como podemos ver, tenemos distintos atributos porque, como ya ustedes saben, son de distintos colores. Cada color da un atributo distinto y dependiendo del arma que estés usando también va a ser un combo distinto. Entonces, como lo pudimos ver en videos anteriores, les voy a poner el videito por aquí. Aquí podemos ver cómo van a ser las pistolas y no sé si dependiendo del core, que es lo que imagino va a ser el color de ella o el color de las armas que se estén usando con esta nueva profesión, pero aquí pueden ver la forma de ataque, que esperemos también que sea bien efectiva y sea bien chula. También podemos ver los zombies y los tipos de mutaciones que tienen. Y pues nada, aquí podemos ver también parte de la ciudad de Ark City. Aquí podemos ver el parque de cristales negros. Podemos ver que esta es una de las áreas que se cuidan. Vemos también varias cosas como hongos, como todo abandonado. No es un área que esté como poblada por personas que verdaderamente quieran estar ahí con un propósito de salvación, sino que es como más un laboratorio, el cual las personas que viven ahí es como para cuidar ciertas cosas importantes capturadas, que recuerden que si nos vamos a historia de Life After, en el evento de las plantas, esas plantas infectadas, Heimdall pues puso algo en el agua y pues esta gente del Ark City fue creada para defender lo que Heimdall causó cuando hizo la mutación dentro del agua. Si ustedes no han visto esos videos, pues los pueden ver también dentro de mi canal y así se guían de la historia de Life After en una manera un poquito más ordenada y no estamos adivinando, ¿no? La ciudad de Ark City ha sido creada también para defender esas cosas y por eso es que ha sido creada en el agua, para examinarla y ver sus mutaciones con el paso del tiempo, y ahí pueden reaccionar, que está bastante hermoso. Y bueno, gente, aquí vamos a ver el Core Ability, que esto habla más sobre la profesión de Ark Knight, que aquí podemos ver que el 1 mejora del núcleo de mutación, poseer diferentes propiedades de mejora con diferentes atributos básicos de mutación. Y también tenemos mejora de la capacidad de fuego móvil, es decir, vamos a tener mejor habilidad al momento de usar esta profesión con alguna que otro tipo de habilidad pasiva, quién sabe, ¿no? Y también tendremos una bonificación de talento al usar las pistolas y pistolas dobles, lo cual nos va a forzar a tener
pistolitas en caso de que tengamos la profesión. Y bueno, por ahora no sé si es pay to win, lo que sí sé que va a haber dinerito por ahí rodeado, ¿no? Y de verdad que si quieres saber los combos que vas a tener con ciertas armas, ya sea escopeta, lanzallamas, entre otras, puedes verificar el video anterior y por ahí te digo todo. O sea, es que ni siquiera tengo que forzarme en hacer videos tan largos porque los otros videos son de 10 minutos. Este es el más largo porque habla sobre lo nuevo del update y de lo nuevo de también pues los eventitos como Caravan Market y cositas así. Pero ahora vamos a leer la bonificación de daño otorgada al usar armas equipadas con núcleo de mutación. El valor de resonancia del arma aumentará cuando los jugadores disparen y reciban daño. Interesante. Cuando la resonancia alcance su valor máximo, la siguiente recargará, se mejorará a recarga de resonancia, que carga rápidamente una cierta cantidad de balas de resonancia y aumenta la bonificación de daño de balas de resonancia. Interesante, o sea, es decir que tendremos balas normales y cuando se nos gaste tendremos la habilidad de usar un tipo de recarga especial que tiene que ver con el talento que tengamos dentro del arma. Eso es lo que me da a entender a mí basado en la lectura, ¿no? En caso de, pues ya ahí ustedes pueden decir cualquier cosa en los comentarios que se les estará atendiendo y dejando su me encanta y su respuesta. En caso de que tengas una idea distinta de cómo funciona, ¿no? Cada quien tiene su forma de interpretar, pero muy interesante, estoy muy hypeado, estoy que... Uy, estamos a otro nivel de emoción, gente. Así que pasemos a la otra información. Normalmente mis videos aquí, pero quiero recordarte que te suscribas en caso de que no lo hayas hecho. Sé que estamos bastante interesados en las cosas que han estado saliendo y las cosas que estoy comentando. Así que pido tu like, pido tu suscripción, pido tu comentario en caso de que estés interesado en cualquiera de las tres cosas. O si quieres una extra, puedes activar la campana. Y también si quieres otra extra, puedes, digamos, compartir con los panas. Que la verdad vale la pena porque estos videos me cuesta mucho debido a que hay que hacer un montón de traducción y hay que darles a entender las cosas también para que ustedes pues entiendan, ¿no? Lo que se interpreta de las palabras dichas. Así que ese apoyito es súper gratuito, gente, y ustedes pueden ahí apoyar de esa manera. No les pido nada más que eso. Y nada, simplemente ahora vamos a seguir con las otras actualizaciones, las otras cosas que quizás mencionen estas mismas que acabamos de ver, pero pues les estaremos como dando una pasadita por encima para no durar mucho de actualización en tema de actualización, ¿no? Así que nada, gracias por tu suscripción en caso de que lo hayas hecho en este momento, y si ya eres antiguo ya tú sabes que tienes un abrazo virtual gratuito, mi rey o mi reina. Así que nada, sigamos, gente, vamos a esto que tenemos 20 y pico de minutos. Y bueno, gente, aquí tenemos el Ark Journey, que esto va a ser como creo que un área de operación o algún tipo de misión que se va a poder hacer dentro de la ciudad de Ark, porque la traducción dice: una misteriosa señal del mar ha aparecido de repente. ¿Qué tipo de secretos se esconde en el mar desconocido? El viaje a Ark City ha comenzado. El poder de la mutación de Ark City, Ark Knights, la historia y el futuro envueltos en la tormenta pronto serán revelados. Así que ya sabes, tienes que tener 15 de combate en adelante para poder participar en el Ark Journey, que esto creo que va a ser el evento que va a tener que ver con la historia de la ciudad, que es el que voy a grabar, y pues va a ser la historia del Big Update, que es muy interesante. Y bueno, gente, pues tendremos el Ark City, como ya ustedes saben, ya esto lo comentamos en como 4 videos y podemos ver que va a haber cosas como Ark Exploration, va a haber Ark Knight's Request, también va a haber Ark Attack y muchísimas cosas que pues bueno van a estar disponibles, ¿no? Que es muy interesante. Y lo bueno de la ciudad de Ark, que vas a poder entrar desde el nivel 15 en adelante, lo cual está muy chulo para las personas que estén curiosas y ya pues sean registrados reciente. Al nivel 15 se sube bastante rápido, así que no creo que haya que entretener a la gente con videos sabiendo que ellos pueden entrar, ¿no? Pero quién sabe. También ya hablamos sobre el Mutation Core, pero aquí les voy a poner una pequeña traducción para que no se me desacostumbren, ¿ok? Para que no se les vaya la costumbre. Aquí les vamos a poner esta pequeña traduccioncita mientras vamos pasando de información en información, porque no podemos quedarnos tanto, gente. Va a ser un video de 30 minutos, casi Dios. Y aquí dice: tecnología misteriosa de Ark City que se extrae del poder de mutación de la fuente. Trae a Survivors un nuevo modo de combate para una nueva y emocionante experiencia de combate. Muy hermoso, muy bello y precioso. Esperemos poder darle durísimo a esto. También ya comentamos sobre la nueva profesión de Ark Knight. No tengo más nada que enseñarles, gente. Hay de todo. Ya les he enseñado videos, formas y ataques, distintos powers, distintas cosas. Así que ya ustedes saben, ¿no? Y también, gente, tendremos un nuevo método de juego que será Crystal Hunt. No sé si esto va a ser por el evento porque no me dice fecha de terminado ni de acabado, o va a ser dentro de la ciudad de Ark City que se podrá jugar, o pues globalmente, ¿no? En el juego completo, donde sea, en cualquier parte. Pero ahí tienen la definición, gente, pero yo no me voy a quedar a leerlo. Ustedes la pueden leer, parar el video. Yo les voy a dejar eso ahí para que lean la dinámica del eventito Crystal Hunt, ¿ok? Así que ya saben, chicos.
También, gente, se ha aumentado el nivel de los Manors. Ahora vamos por Manor 28 con un límite de nivel de 140. Y también, pues ya saben, se han proporcionado, nuevas habilidades para que los supervivientes sobrevivan en el mundo post-apocalíptico. Su nivel de profesión se actualizará cuando los 3 dominios, los niveles alcancen el nivel 130. Y también, pues ya ustedes saben que esas son cosas de ligas mayores. Yo no he llegado ni siquiera al 120, pero esperemos que los panas puedan, pues, estar felices de que van a tener que trabajar más dentro de Life After, la puta madre, hacer áreas diarias y demás. Es una locura. Life After va a llegar como al Manor 40 de aquí a que dejemos de jugarlo, gente, porque va a estar bien avanzado. Deberían ya de bajarle 2 a los niveles, pero ay, me trabé, Dios mío. Pero como quieren dinero, imagínense, tienen que sacar más cosas para sacar más armas, ¿no? También tendremos una weekly llamada Lost Puppet. Esta weekly va a ser desde el nivel 131 en adelante, así que estaremos sacando videos de reacción de los panas que sean nivel alto. Así que si apareces tú, Pay to Win, dentro del canal del Papu Heaven siendo humilde, graba por favor esta área de operación y puedes enviarla. Primero contáctame por Discord y puedes enviarla y vas a tener el protagonismo de que yo, el Papu, reaccione a ti, un hombre multimillonario. Dios mío, o sea, multimillonario, multimenos. O sea, no tengo nada de dinero. Pero el punto es, gente, que vamos a estar reaccionando porque yo no llego a esos niveles. Si yo saco de 1 en monasterio, aquí sacaría, qué sé yo, menos, con signos de menos, ¿no? Entonces, nueva weekly. También otra nueva weekly para nivel 130, gente. Necesitaremos reaccionar a estas cosas. La weekly es llamada Mystery Path. Escucha, Mystery Path. O sea, y el camino misterioso. Ay, Dios mío, pero yo te lo traduzco aquí mismo, mi rey. El punto es que vamos a tener weekly que yo no podré ir por los próximos 2 años y medio. Quién sabe, ¿no? O sea, 1 año y medio. No creo que dure. Ay, Dios mío. También tendremos la skin de Nightingale Bottle? What the hell is even that? Sí, gente, esa skin. Pero aquí ya ustedes saben cómo es, ¿no? Les enseñaré un video para ver qué tal linda y si les gusta. A mí lo menos que me interesa es tener ropa, pero si eres de esos que les caen atrás a los estilos, pues aquí tienes, ¿no? De paso me regalas una, por lo menos, qué sé yo, lo que quieras. Nada, mentira. Háblame a mí de cambiar de profesión mañana y ya no me jodan con skins ni nada de las mierdas, nada. También, gente, tendremos el Investigation Team, tenemos el Fusion Chains Up y tendremos el Trade Rebate. Ya estas cosas son repetidas. Puedes ahí ver desde el 2 de diciembre hasta el 15. El 2 de diciembre también el Fusion Chains Up hasta el 15. Y el Trade Rebate desde el 2 hasta el 15 también. Así que ya ustedes saben cómo funcionan estos eventos. El Investigation Team es un evento donde puedes invitar 3 personas aparte de ti a hacer misiones juntos y ganar recompensas. El Fusion Chains Up es, pues, que vas a tener más chance de fusión, ¿no? Vas a tener un incremento en las fusiones, lo cual te puede ayudar a obtener accesorios de más color azul, color morado, como te gustan, ¿no? Y el Trade Rebate ya ustedes saben cómo es que funciona, ¿no? Y muchísimas cosas más, gente. Por ejemplo, tendremos Duo Training, Caravan Market, como siempre. Lamentablemente ya los furnis ustedes los vieron en Facebook. Yo no tengo por qué ponerlos aquí. Pero pues es lo que menos importa, la verdad. Yo creo que la gente no va a estar atentas a furnis con tanta profesión y tanto contenido en Ark City. Van a estar re entretenidos. Pero ustedes los van a poder checar mañana en el, Duo Training y todas estas cosas para que ustedes estén ahí activos. Y también vean esa nueva skin que no sé qué tiene que ver nada con el fútbol, pero quieren sacarle dinero al mundial y ya ustedes saben, el World Cup y todo eso, ¿no? También tendremos una guía para las temporadas 5. En esta guía vas a poder ver el nuevo contenido de, pues, la temporada 5 en una página y pues así experimentar nuevos gameplays de esa misma en caso de que seas principiante y todo este tipo de cosas. Y también tendremos una Mutation Operation desde el 2 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Los mutantes, los zombies, podrán aparecer en las áreas de operaciones, es decir, zombies mutados te van a aparecer en esas áreas de operaciones, que eso ya está ocurriendo, pero creo que ahora van a aparecer con más frecuencia. También, gente, viene Dead Hide Season 13, la temporada 13. Oh my God, sección. Temporada 13 del Dead Hide, gente. Ahí pueden ver todo el contenido que va a traer. No sé, no me dice cuántos pisos va a traer ahora. 260 aquí, ya los vi. Entonces, ya ustedes saben que pues es una locura. Esperemos reaccionar y hacer dinámicas con el Dead Hide también. Si ustedes quieren enviar sus videos para yo reaccionar a los pisos altos, etcétera, etcétera. Yo también voy a probar mi daño para ver qué tal. Recuerden tomarle foto a su profesión para que vean cómo la subieron. O si quieren, no lo hagan y vuelvan a mis videos para que así genere visitas. No como ustedes quieran.
quieran, pero ahí hay videos de las profesiones, ¿ok? También viene video de la nueva profesión de Ark Knight, me voy a cambiar y voy a probarla yo personalmente, ¿ok? Va a estar rotísima, al menos para PvE, no sé, para PvP, no me doy mentalidad con ella. Y también tendremos de Miska Plastic Surgery Hospital, que pues creo que added de Wrinkle Option, no sé qué significan estas cosas, pero ya veremos mañana, o sea, es como un hospital de cirugías, no sé, como para cambiar, dice aquí, permite a los supervivientes elegir More Apocalyptic Face Up. Ok, es como un hospital que te permite customizar más tu personaje estilo survival. Si tienes alguna arruga en la cara, si tienes algún machete que te dio un zombie, lo que sea, cosas así, para arreglar lo que dije por lo menos. Pero pues traducir, yo no voy a traducir esto, la verdad, no vale la pena. Y nada, gente, para despedirnos vamos a que ustedes reaccionen a cositas del Ark Knight. Aquí podemos ver que al momento de que se te acaban las balas, como que activa otra sección de balas en las cuales son como balas especiales que va a utilizar el core y todas estas cosas y los poderes que tengas puestos, lo cual está muy chulo. Puedes ver los combos con la Zambato que hay, que son nuevos. Puedes ver también nuevos efectos con lanzallamas. Puedes ver efecto de congelación, efecto mutante, efecto de más daño, efecto de fuego. Una locura total y verdaderamente estoy súper hypeado. No me había sentido así desde el evento de Levin City con los tanques de guerra, la verdad. O sea, Life After está cabrón. Mucho contenido, no deja de ser uno o si no el mejor juego de Android Survival por todo el contenido que tiene, aunque a veces se pasan de Disney, pero considero que no hay juego con este tipo de contenido tan avanzado a nivel survival. Así que nada, déjame tú en los comentarios qué opinas sobre todo esto y perdona por la duración del video que al final fueron 21 minutos y antes estaba en 26, así que muchas gracias, ¿no? Gracias por apoyar siempre. Bye bye, gente. Having sex for breakfast, yeah. Our bodies are so